Padre. Versículo 17, el estado eterno de Cristo es lo que vamos a ver acá. En Él es, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y Él es antes de qué? De todas las cosas. De todo, no de algunas, de todo. Y todas las cosas en Él subsisten. Lo que aquí tenemos es el estado eterno de Cristo, la causa eficiente que con su poder inagotable sostiene todas las cosas. Él es el poder eternamente activo de Cristo, es el poder eternamente activo de Cristo, lo que da vida a todo el complejo universo en su sistemático conjunto. Importante notar que Pablo no dice Él fue antes de todas las cosas, sino que utiliza Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Ese tiempo presente, cuando se utiliza en la Biblia, siempre indica, en términos de lo que tiene que ver con la descripción de Dios, siempre indica la atemporalidad de Dios. El hecho de que cuando se habla de Dios, siempre se utiliza la palabra es, o yo soy, nunca fue, o será, sino que siempre es, indica la atemporalidad de Dios. Y cuando un ser es atemporal, lógicamente estamos hablando de un ser que es eterno. Eso es lo que estamos diciendo, que es un ser eterno por cuanto es atemporal, no tiene tiempo. A, prefijo a, que significa sin, temporal, que tiene que ver con el tiempo, prefijo tal. Tenemos un lexema y un morfema acá. Entonces, Juan dice en el capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Nuevamente, eternidad, estado eterno, ¿no? Con aquella gloria que tuve contigo antes de todas las cosas, antes de que el mundo fuese. La palabra mundo tiene que ver con cosmos, nuevamente arreglo ordenado de las cosas, tiene que ver con el universo. Solamente mundo en el sentido de la tierra, ¿no? Que el término preciso para la tierra en el griego utiliza otra palabra distinta, utiliza una palabra distinta. No utiliza la palabra cosmos cuando quiere referirse específicamente a la tierra, al globo terráqueo. No recuerdo ahorita mismo el término. No recuerdo ahorita mismo. Pero aquí está nuevamente el estado eterno de Cristo. Él es antes de todas las cosas. Ahora miren el diagrama argumentativo de Pablo. En el primer versículo dice que es la imagen de Dios y dice que es el primogénito de la creación. Ya resolvimos el tema, qué significa primogénito de la creación. Después viene a decir que Él es el creador de todas las cosas. Primero dice que es Dios. El primer versículo, fíjense cómo comienza Pablo. Pablo comienza contrario a la metodología científica. Porque la metodología científica se basa en que yo no puedo ni afirmar ni negar una premisa hasta que no haya hecho la investigación necesaria y me haya arrojado los resultados. Yo científicamente no puedo decir Dios no existe o Dios existe. No puedo ni afirmar ni negar a menos que experimentalmente haya comprobado la realidad de eso, de esa afirmación. Pero Pablo comienza aquí al revés. Él comienza diciendo que Cristo es Dios. Es lo primero que Pablo hace, decir que Cristo es Dios. Y luego que dice que Cristo es Dios, dice que Cristo, como debería ser lógico ser o decir, es el creador de todas las cosas. Cristo es Dios y se los voy a comenzar a demostrar. Él creó todo y ahora estando en el versículo 17, no solamente creó todo, sino que Él es eterno en el tiempo. Estamos viendo, ¿no? La coherencia y el diagrama de Pablo. Impresionante, el hombre como filósofo también se la comía, no solamente era un experto en teología, ¿no? Tipo era una lumbrera en todos los aspectos, ¿no? Bueno, una de las mentes más brillantes que ha nacido en la historia de la humanidad, eso se ha comprobado. O sea, han habido muchos estudios que han dicho eso, y el legado que Pablo ha dejado al mundo también con sus escritos, el legado universal, a la literatura universal en términos literarios, en términos de las realidades que él explica ahí, es impresionante. Es un tema por demás interesante que
bien vendría a estudiarlo. Vamos a los versículos 18 y 19. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es lo que afirma él acá. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. El versículo 18 se destaca el papel de Cristo como la cabeza de la iglesia. Con esto se observa la consistencia y coherencia de la línea argumentativa paulina, puesto que en el versículo anterior afirma que en él subsisten todas las cosas, y ahora viene a darnos una muestra particular de esa realidad al decir que la iglesia se sustenta de él como cabeza taxativa. Esto está claro, el concepto. O sea, fíjense, él dice en el versículo anterior que en él subsisten todas las cosas, o sea, que sobre todo lo sostiene él. La realidad misma puede seguir existiendo, el sol sigue iluminando el sistema completo gracias a que Cristo es el que le da la fuerza y la energía al sol para que pueda seguir iluminando. Los planetas, el planeta como el planeta Tierra, por ejemplo, nosotros seguimos en nuestro movimiento de traslación y rotación gracias a que Cristo es el que sostiene, le da energía y la fuerza vital de todas estas cosas en el universo. Y ahora pasa Pablo acá a decir, pero eso no es todo, es que también él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso que a mí me parece, a mí no me gusta, por lo menos a mí en particular. Yo no creo que ninguna iglesia tenga cabezas humanas. Usted no puede decir aquí que yo soy la cabeza porque soy el pastor, ni se le ocurra, porque eso es una herejía. La cabeza de esta iglesia es Cristo, y si no es él, que no sea nadie, y punto. Pero yo aquí no soy ni dueño, ni jefe de nadie, ni me creo nada, ni quiero estar dominando, ni controlando absolutamente nada. Yo mi única labor es sencillamente agarrar lo que estos textos dicen, expresarlos en la manera más simple y sintética, eso es sintético entre comillas, que pueda, pero esa es mi única labor, más nada, y aconsejarlos, miren muchachos, y atenderlos cuando tenga que atenderlos, etcétera. Pero de ahí a que yo quiera, y Pablo tiene un mensaje, más bien Pedro tiene un mensaje muy contundente contra este tipo de pastores, ¿no? Estos tipos de pastores que quieren controlar y gobernar todo, y te quieren elegir la novia que tienes que tener, o el novio que tienes que tener, o con el que te debes casar y el que no te debes casar. Imagínense ustedes. Por eso es que dice, me da mucha risa porque ya estaba viendo una entrevista de César Vidal, se lo recomiendo, ¿no? Eso es un tiro al piso, muchos dicen que es el Pablo del siglo XXI. Estaba viendo una entrevista de César Vidal y él dice, pero es que la iglesia evangélica, cuando no está bien cimentada sobre la ortodoxia, no se diferencia mucho de la iglesia católica por los disparates que dice. A nosotros atacamos mucho los protestantes a la iglesia católica por el papado, pero es que no nos damos cuenta, y eso es algo que yo suscribo totalmente, y desde hace muchos años, por cierto, no sé por qué no he escrito algo sobre eso, en cualquier momento lo lanzo, pero no nos damos cuenta que en la iglesia protestante reformada también hay papuelos. Utilizo esa palabra que dio mucha risa. También hay una serie de papuelos, como por ejemplo los pastores, ¿no? A quienes la gente tiene muchas veces como especie de una divinidad porque los idealizan al punto de que, no, es el pastor. El pastor, claro, lógicamente detrás de eso siempre hay un trabajo psicológico de parte del pastor hacia la gente. O sea, yo quiero que la gente me vea así, comienzo a utilizar las herramientas psicológicas necesarias para hacer que la gente comience a tener una visión idealista de mi persona. Eso lo hacen mucho. Eso es un copy y pega en millones de iglesias en el mundo. Lamentablemente. Pero esa es la realidad que nosotros tenemos acá. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo y es el principio. Utiliza nuevamente a la palabra principio y primogenitura acá Pablo. Es el principio y el primogénito de entre los muertos. Ustedes saben que yo siempre tuve problemas con entender el tema de que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Porque yo observaba, pero ¿cómo puede ser el primogénito si es que antes de él hubo gente que resucitó? De hecho, él mismo en vida resucitó a Lázaro. Lázaro resucitó primero que él. Y en el Antiguo Testamento también vemos casos de resurrección. Pero es que el tema acá es, cuando dice que Cristo es el primogénito entre los muertos,
El énfasis está en dos puntos fundamentales. Hay más, pero dos son los fundamentales. El primero, la muerte más importante y gloriosa de la historia de la humanidad. No hay ninguna que se asemeje a esa. Y segundo, es el único que ha muerto, pero ha vencido la muerte y ha venido a la vida. Ningún ser humano lo ha hecho. Salvo los que él mismo en su poder levantó de entre los muertos, pero fue porque él lo hizo, no porque el ser humano se levantó en su propio poder. Lógico, ¿no? Si eso pudiera pasar, imagínense ustedes, ¿no? O sea, ¿quién se muriera? Duraríamos no más de un segundo para medio. Yo quiero experimentar a ver cómo es la cuestión después que estoy muerto, a ver qué es lo que veo, a ver si cómo esta gente que comenta que subió al tercer cielo, que vio luces, otros que vieron al demonio. Yo quiero ver, la curiosidad me mata. Vamos a estar 5 minutos muertos y después de esos 5 minutos, dependiendo de lo que vea, si me gusta me quedo, si no me gusta, bueno, vuelvo a nacer. Así pensaríamos, ¿no? Por lo menos yo pensaría así. Yo haría eso. Yo, bueno, ya sé que tengo el poder para resucitar en mis fuerzas, entonces agarro, me muero y luego de 10 minutos experimentar cómo es el más allá. Si el más allá resultó ser mucho mejor que esta vida acá, pues ni loco me devuelvo. Primero muerto que bañado en sangre, ¿no? Me quedo allá. Ahora, si comienzo a ver un montón de demonios y cuestiones raras y ánimas en penas volando por todos lados y la sayona y el silbón, ni loco me quedo en esa vaina, muchacho. Me voy para atrás de una vez rapidito a correr, pues. Carl Lewis quedaría en pañales de la carrera que pegaría yo ahí. Sin duda alguna, ¿no? Bueno, siguiendo acá y dejando un poco la jocosidad, porque yo sé que a ustedes les gustan los chistes, ¿no? A todos los evangélicos les gustan los chistes. Y ahora viene a darnos una muestra particular de esa realidad al decir que la iglesia se sustenta de él como cabeza taxativa. Y volvemos a leer en la argumentación paulina las palabras primogénito acompañado del término principio, lo que sugiere una endiadis. Y esta es otra figura retórica. La endiadis es que yo utilizo para manifestar un concepto dos palabras que son similares o son sinónimas. Él dice principio y primogénito, son palabras que tienen sinonimidad. Tienen sinonimidad. Principio, primogénito. El primogénito indica en muchos aspectos y dentro de su contexto semántico indica el principio de algo. O el ser el primero en algo, lo mismo que el término principio. Entonces, este endiadis es la fórmula paulina acá para representar con exactitud el concepto que él quiere quede claro en la mente de esta gente. O sea, él es el principio y es el primogénito de los muertos, con lo que busca expresar su concepto de preeminencia. Eso es lo que él quiere hacer, expresar y dejar claro el tema de que Cristo es preeminente. Si me preguntan qué significa esa palabra, es que no hay nada mayor que Él. Él es supremo, Él es glorioso, Él es altísimo, completamente. Expresa su concepto de preeminencia respecto a la persona de Jesús. Enfatiza que es el primero entre los muertos, lo que significa que ninguna muerte ha sido más importante, además que la misma muerte no lo pudo retener. Luego en el 19 se expone la voluntad del Padre al decir que el Padre puso o le plació poner toda la plenitud en Cristo. Toda la plenitud fue puesta en la persona de Cristo. ¿A quién puede Dios Padre como Dios decir yo voy a poner todo mi material ontológico en este ser? Y eso no, o sea, yo sé que esto es difícil, esto es un tema muy complicado, ¿no? Volvemos al tema, estamos entre la cuestión más complicada de la Biblia, que es el asunto de la Trinidad, y luego el tema cristológico. Pero vamos a olvidarnos de las complejidades que existen en este tema, porque nosotros no somos ni filósofos, y de hecho ni siquiera los filósofos, los pobrecitos lo que terminan es volviéndose locos tratando de razonar estas cosas, ¿no? Terminan con una neurosis que cuando los ven bañándose en una cañada y todas estas cosas, ¿no? Eso es lo que terminan haciendo ellos. O los científicos también, no solamente los filósofos, los científicos. Pero como nosotros no tenemos ninguno de esos dos complejos, ¿verdad? Gracias a Dios no tenemos esos complejos. Y qué bueno no tener a veces ciertos complejos. A veces parece que la realidad y la experiencia dijera que mientras menos compleja fuera nuestra mente, así de menos compleja sería también nuestra vida.
sea, porque mientras más estudio y más cuestiones a veces uno tiene en la cabeza, más información sobre tantas cosas, hermano, uno suele ser una persona muy complicada y todo en la vida te complica, todo en la vida te complica, realmente es así. Todo en la vida nos complica. Entonces al Padre le plació poner en Cristo toda la plenitud, una nueva afirmación de parte del Padre de que Cristo es Dios. Porque puso la plenitud en Cristo, como puso la plenitud en Cristo, Cristo